Homilía del Santo Padre Francisco en la misa celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta el lunes 27 de abril de 2020. Lectura dramatizada. Oremos hoy por los artistas, que tienen esa gran capacidad de creatividad y a través de la belleza nos muestran el camino a seguir. Que el Señor nos dé a todos la gracia de la creatividad en este momento. La gente que había escuchado a Jesús durante todo el día y luego había tenido esta gracia de la multiplicación de los panes y había visto el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Primero fueron donde Jesús para escuchar la palabra y también para pedir la curación de los enfermos. Se quedaron todo el día escuchando a Jesús sin aburrirse, sin cansarse. Estaban allí felices. Cuando luego vieron que Jesús les daba de comer, y esto no se lo esperaban, pensaron, este sería un buen gobernante para nosotros. Y seguramente podrá liberarnos del poder de los romanos y sacar el país adelante. Y se entusiasmaron por hacerlo rey. Su intención había cambiado, porque vieron y pensaron, bien, una persona que realiza este milagro, que alimenta a la gente, puede ser un buen gobernante. Juan 6, del 1 al 15. Pero habían olvidado en ese momento el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus corazones. Jesús se marchó y se fue a rezar. Versículo 15. La gente se quedó allí y al día siguiente buscaba a Jesús porque debe estar aquí, decían, ya que habían visto que no había subido a la barca con los demás. Y allí sí había quedado otra barca. Juan 6, del 22 al 24. Pero no sabían que Jesús había alcanzado a los otros caminando sobre las aguas. Versículos 16 a 21. Así que decidieron ir al otro lado del mar de Tiberíades para buscar a Jesús. Y cuando lo vieron, la primera palabra que le dicen fue, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Versículo 25. Como diciendo, no entendemos, esto parece una cosa extraña. Y Jesús les hace volver al primer sentimiento, al que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad os digo que vosotros me buscáis, no porque habéis visto signos, como al principio los signos de la palabra, que les emocionaban, o los signos de la curación, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. Versículo 26. Jesús les hace ver que han cambiado de actitud. Y ellos, en vez de justificarse, no, Señor, no, fueron humildes. Y Jesús continúa, no trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Juan 6:27. Y ellos, buena gente, le dijeron, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Versículo 28. Que creáis en el Hijo de Dios. Versículo 29.
Este es un caso en el que Jesús corrige la actitud de la gente, de la multitud, porque a mitad del camino se había desviado un poco del primer momento, del primer consuelo espiritual, y había tomado un camino que no era el correcto, un camino más mundano que evangélico. Esto nos hace pensar que muchas veces en la vida empezamos a seguir a Jesús, vamos detrás de Jesús con los valores del Evangelio, y a mitad de camino se nos presenta otra idea, vemos otros signos y nos alejamos y nos conformamos con algo más temporal, más material, más mundano tal vez, y perdemos el recuerdo de ese primer entusiasmo que tuvimos cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor siempre nos hace volver al primer encuentro, al primer momento en que nos miró, nos habló e hizo nacer en nosotros el deseo de seguirle. Esta es una gracia que hay que pedirle al Señor, porque en la vida siempre tendremos esta tentación de alejarnos porque vemos otra cosa. Eso irá bien, esa idea es buena. Nos alejamos. La gracia de volver siempre a la primera llamada, al primer momento. No olvidar mi historia, cuando Jesús me miró con amor y me dijo, este es tu camino. Cuando Jesús, a través de tantas personas, me hizo comprender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos, con otros valores. Volver al primer encuentro. Siempre me ha llamado la atención que entre las cosas que Jesús dijo la mañana de la resurrección, afirmara, id, anunciad a mis discípulos que vayan a Galilea, allí me verán. Mateo 28:10. Galilea era el lugar del primer encuentro. Allí habían conocido a Jesús. Cada uno de nosotros tiene su propia Galilea interior. Nuestro propio momento cuando Jesús se acercó y nos dijo, sígueme. En la vida sucede lo que le sucedió a esta gente. Gente buena, porque luego le pregunta, ¿qué hemos de hacer? Y obedecieron inmediatamente. Pero sucede que nos alejamos y buscamos otros valores, otra hermenéutica, otras cosas, y perdemos la frescura de la primera llamada. El autor de la carta a los Hebreos también nos recuerda esto. Acordaos de los días pasados. Hebreos 10:32. La memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea. Cuando el Señor me miró con amor y me dijo, sígueme. Las personas que no pueden recibir la comunión hacen ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti.